bendiga, buenas noches, sean todos bienvenidos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, familiares, aquí en Estados Unidos, a la distancia, sean todos bienvenidos a este momento donde compartimos la palabra del Señor, donde aprendemos la palabra del Señor, donde el Señor nos habla a través de su palabra, nos revela lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Sean todos bienvenidos, gracias una vez más por estar aquí con nosotros, por permitirnos llegar a sus hogares, ¿verdad? Y que juntos, en un solo sentir, pues podamos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que le invito que podamos, antes de todo, poner en las manos del Señor este momento, que podamos orar para darle gracias al Señor. Así que le invito que, así como está, cierre sus ojos para que pongamos en las manos del Señor este momento y que sea su nombre glorificado ante todo. Así que le invito a que me acompañe en oración, porque la Escritura dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre y piden algo, dice que Él lo hará conforme a su voluntad. Amén. Así que le invito a que ore conmigo en esta noche. Padre Celestial, Dios eterno, Dios Santo Todopoderoso, a ti sea toda la gloria, toda la honra, el honor, el poder, el imperio y el reino, porque a ti te pertenece, Señor. Bendito sea tu nombre. Exaltamos tu santo y bendito nombre en esta noche. Gracias te damos por este día que nos permites estar reunidos, Señor, a la distancia, con nuestros hermanos, con los amigos, con los familiares, Señor, conectados a través, Señor, de las redes sociales. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tu palabra dice que se va a predicar el Evangelio en todas las naciones de la tierra, y esta plataforma, las redes sociales, son una herramienta por la cual tú vas a cumplir, Señor, esa profecía, y lo estás haciendo. Bendito sea tu nombre, porque todo se está cumpliendo conforme a tu plan perfecto, Señor, y sabemos y reconocemos que nuestra redención, juntamente con la del pueblo de Israel, está muy pronto, Señor, a acontecer. Bendito sea tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras rebeliones, Señor, que hemos cometido delante de ti, porque hemos ofendido, Señor, tu santo nombre. Perdónanos, ten piedad y misericordia de nosotros, porque tu palabra dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como el lino fino serán emblanquecidos. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados y nos alejamos de ello, vamos a adquirir misericordia. Señor, tú eres un Dios bueno y maravilloso, y te damos gracias, Señor, por perdonar nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Te pedimos que hoy, Señor, seas tú quien pueda hablar a nuestros corazones, que no sea este tu siervo que trae la palabra, sino que seas tú, Señor, hablando lo que tú quieras, que seas tú, Señor, no este tu siervo, que seas tú quien pueda hablarnos, Espíritu Santo, en este momento, que seas tú, Espíritu Santo, diciendo lo que tú quieras a cada uno de nosotros, y que nos puedas revelar tu palabra, que nos puedas revelar lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, en esta noche. Gracias te damos por todas las cosas, que puedas traer bendición desde ya a cada una de las personas que están conectados, Señor, a través de las redes sociales, las familias también, Señor, que están conectadas, los hermanos, amigos y familiares, Señor. Te pedimos que puedas bendecir sus vidas, guardarles y ser provisión en todo, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, que tus siervos, Señor, oímos, que tus siervos oímos. Háblanos en esta noche, Señor, y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Así que, sin más preámbulo, le voy a invitar que el tema de esta noche es la verdadera ofrenda que busca el Padre. Ese es el tema para esta noche. La verdadera ofrenda que busca el Padre. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 25 en adelante. Primera de Samuel 25, 1 en adelante. Así dice la Escritura, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se presentaron ante el Señor. Elcana mató el becerro como sacrificio al Señor, como de costumbre.
Luego Ana entregó el niño a Elí y le dijo: Perdón, Señor, yo soy la misma mujer que usted vio orar al Señor. Le aseguro que lo que digo es cierto. Oré por este hijo y el Señor contestó mi oración dándomelo. Ahora se lo entrego al Señor y él servirá al Señor toda su vida. Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor. Mire qué maravilloso. Y adoró al Señor. Mire qué hermoso. La Biblia habla acerca de los versículos anteriores a esto. Narra la historia de Ana. Ana era una mujer, era la esposa de Elcana. Elcana era un hombre de Israel y él tenía dos mujeres, Ana y Penina. Ana era estéril y Penina tenía hijos de Elcana. Entonces Ana, muy triste, oraba en el templo. Siempre iba a orar al templo. Y en una ocasión el sacerdote Elí estaba escuchándola orar y él pensó que ella estaba ebria, porque solo movía sus labios y lloraba en silencio suplicándole al Señor. Pero ella le aclaró que no era así, que ella quería un milagro de Dios. Ella, Ana, prometió darle en ofrenda a Dios a su hijo para que le sirviera si Dios le hacía el milagro. No para condicionar a Dios en ningún momento, sino para honrar a Dios por su favor y por su misericordia. Y eso es lo maravilloso. Aquí hay una gran enseñanza de lo que Dios busca hoy en día en nosotros, en nuestras vidas. Y Dios nos lo revela en tres verdades, en tres puntos maravillosos. Así que la primera verdad o el primer punto es: los sacrificios por costumbre no agradan el corazón de Dios. Sí, los sacrificios o presentarse como un sacrificio al Señor por costumbre no agrada el corazón de Dios. Así que acompáñenme al libro de Samuel. Siempre en Samuel 1:25 vemos al principio del versículo que dice que Elcana, dice, se presentaron ante el Señor y Elcana mató el becerro como sacrificio al Señor como de costumbre. Eso se hacía. Elcana presentaba un sacrificio de un becerro al Señor. Como de costumbre lo hacían. Era una costumbre ya para el pueblo, se volvió una costumbre, lo hacían por costumbre presentar sus ofrendas en el altar del templo. Pero dice la escritura que hemos leído que él había presentado este becerro. A veces nuestro servicio, me estoy dirigiendo en este momento a la iglesia, a veces el servicio o nuestro servicio o nuestra adoración o nuestro estilo de vida se vuelve una costumbre, un supuesto acto de ofrenda delante del Dios Altísimo. Esa no es la actitud que Dios espera. Dios no quiere que nosotros presentemos una vida por costumbre, porque estoy acostumbrado a esto, porque así hacía mi abuela, así hacía mi abuelo, así hacía mi papá, así hacía mi mamá. No es por costumbre, no es por tradición el que nosotros nos presentemos delante de Dios con un estilo de vida que le pueda agradar, porque nosotros somos ofrendas para el Señor. Nos presentamos como ofrenda a nuestro cuerpo, lo vamos a ver más adelante en el libro de Romanos. Ahora, ¿por qué Dios ya no quiere sacrificios por costumbre? Porque Dios ya no le agrada lo superficial, porque Dios descubrió que el hombre, como dice en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, acompáñenme rápidamente, capítulo 15, versículo 22, dice: pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios
que deben quemarse completamente, y otros sacrificios u obedecer sus mandatos. Otras versiones dicen: ¿acaso se complace el Señor en las ofrendas más que en obedecer su palabra? Es mejor, dice, obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Mire qué maravilloso. Y acompáñeme ahí mismo también al libro de Oseas, capítulo 6, versículos 6 al 7, otra poderosa palabra. Porque Dios no se complace en las tradiciones. Dios no se complace en el sacrificio tradicional, superficial. No lo hace así. Mira lo que dice Oseas, capítulo 6, versículos 6 al 7. Porque en la misericordia me he complacido, y no en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos completos. Pero ellos, como hombres, otras versiones dicen, ellos como Adán, quebrantaron mi pacto, allí me fueron infieles. Dios lo dice muy claro. Él no quiere sacrificios o actitudes superficiales o por tradición o porque estoy acostumbrado. Quiere misericordia, quiere una actitud de adentro, del corazón. Quiere conocimiento de Él, que el hombre se llene de su palabra, se llene de su revelación, que viva la palabra dentro de Él, que ame su palabra, que viva por ella en todo momento. ¿Qué es lo que Dios pide? Esa es la gran pregunta. Una verdadera obediencia a su palabra, a sus mandamientos, y prestar atención, que quiere decir que estemos atentos a cumplir los mandamientos, las ordenanzas, las enseñanzas que Él reveló a través del Señor Jesucristo. El Dios eterno desea que todos los hombres y mujeres hagan misericordia con su prójimo y que amen estudiar su Torá, su palabra, sus profecías, la revelación que dio a través del Hijo. Dios ya se cansó de sacrificios hechos para que los demás vean que somos buenos creyentes. Hay muchas personas que daban a dar sus sacrificios únicamente para que los vieran en el altar. Muchos los daban por costumbre, por tradición. El Señor Jesús, dice la palabra, estaba en un momento en el templo y estaba viendo las personas que llegaban a dar ofrendas al templo. Y llegaron muchos a dar ofrendas grandes, abundantes, pero una mujer, una señora, una anciana, dio todo lo que tenía para vivir, lo entregó todo. Y la actitud de esa mujer llamó más la atención del Señor Jesús, que se lo dijo a sus discípulos, que de todos los que habían echado en la ofrenda, ella había echado más que todo y su ofrenda había sido aceptada, porque es como que haya entregado su vida plena, su vida completa en el altar. Esa es una gran diferencia, porque ella llegó al altar con una pasión, con amor, con deseo por el Dios Todopoderoso, por su perdón, por su misericordia, por obedecer y estar atenta a su palabra. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios demanda. Dios está cansado de que los creyentes vivan únicamente por costumbre, que vayan por costumbre a la iglesia los viernes o los domingos, que vayan por costumbre a los ayunos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted vaya a la iglesia o las reuniones, o que le busque en su casa con pasión, con amor, no porque está acostumbrado a una rutina, no por rutina, es por amor, es por querer saber más de Él, es por querer aprender y enamorarnos más de Él, del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y sabe por qué? Porque Dios conoce lo más profundo de los corazones. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros hacer todas estas cosas? No faltar a los ayunos, a las vigilias, apoyar las actividades, ir a los cultos los viernes o los domingos. ¿De qué nos sirve todo eso?
para que nos vean los pastores o la congregación, o por quedar bien, o porque estoy acostumbrado a hacerlo. Pero mi corazón realmente está como estaba el corazón de la esposa de Lot, que se quedó en Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba su corazón, porque ahí estaba su tesoro. Y eso sucede ahora en día en la iglesia. No somos una ofrenda grata delante del Señor, y eso es lo que el Señor no quiere. Quiere que seamos verdadero holocausto delante de su presencia, un verdadero sacrificio, que era lo que estaba haciendo Ana en ese momento. Pero el Cana lo hacía por costumbre. Ana no. Ana llegaba a orar con un corazón, con un deseo dentro de sí. Miren lo que nos dice el Señor en Isaías capítulo 29, versículo 13. Acompáñenme a Isaías 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Entonces Yahweh dijo: por cuanto este pueblo se acerca con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y su reverencia a mí es conforme a mandamientos y doctrinas de hombres. Mire, muy claramente lo dice el Señor ahí: a mandamientos y doctrinas de hombres. Que hay muchas personas que se acercan a Él solo de palabra, solo por apariencia, solo porque me vean que soy el hermanito, la hermanita fulanito y fulanita de tal. Hasta con mi vestimenta pura, que solo me faltan las alitas. Pero dice el Señor que a veces hay un tipo de creyente así, que en la iglesia o en su vida cotidiana le honran, pero del diente al labio, como decimos nosotros. Porque su estilo de vida dice todo lo contrario, totalmente lo contrario de lo que Él presenta en la iglesia, porque no es un sacrificio vivo y verdadero. Porque lo que el Señor quiere es que haya un temor reverente a Él. El temor que a veces dicen tener estas personas dentro de la iglesia, el tener temor de Dios, no lo demuestran. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos, a pesar de que van a la iglesia por tradición, por costumbre, cada domingo, cada viernes, muchos de ellos son pendencieros. Muchos de ellos son avaros, egoístas, criticones, chismosos y mentirosos. Levantan falsos a los hermanos, y eso sí, eso está sucediendo hoy, actualmente en la iglesia. Me refiero a la iglesia a nivel general en todo el mundo. Porque la apostasía ha entrado en la iglesia. La apostasía está dentro de las iglesias. Es parte de las profecías bíblicas, de que antes de que se levante el anticristo, se va a presentar la apostasía dentro de la iglesia. Lo estamos viendo. Porque muchos se han vuelto apóstatas. Y habiendo estado en el camino del Señor, se han ido del camino del Señor y se han vuelto a sus dioses paganos, se han vuelto al mundo. Han abandonado la verdad del Evangelio por irse detrás de sus pasiones y sus deseos carnales. Pero aún dentro de la iglesia hay muchas personas que no son sacrificio perfecto, sino que son sacrificio por rutina. Y van simplemente por apariencia. Algunos de repente van porque quieren no sentirse tan mal por todo el pecado que cometieron en la semana. Pero eso no es lo que Dios quiere. En ese tiempo, el pueblo de Israel se regía por las tradiciones y mandamientos de los rabinos. Por eso el Señor dice en Isaías 29:13 que acabamos de leer, que de labios honraban a Dios, pero se guiaban por tradiciones de hombres, por mandamientos hechos por hombre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel se guiaba a través de la ley oral, la supuesta ley oral que dicen los rabinos que les fue entregado. Esta ley oral que más adelante, después que el Señor Jesucristo estuviera aquí en la tierra, se volvió el Talmud, que incluye la Mishnah y que incluye el Midrash, el Talmud de Babilonia.
ellos se guiaban por estos mandamientos y tradiciones de hombre, como ahora en día está aconteciendo. Que en muchas iglesias hay mandamientos y doctrinas humanas creados por los hombres. Lamentablemente es así. Y en vez de orientar a la iglesia, al pueblo, a buscar más de Dios, lo que hacen es crear división. Lo que hacen es crear diferencias, desunión. A veces hay molestias dentro de la iglesia. Porque hay mandamientos de hombre que algunos de ellos y de doctrinas no tienen ni base bíblica, o toman de repente un versículo para crear una doctrina y poder influenciar de esta manera a las personas. Pero por eso dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Usted tiene que ser, como dice Pablo, que en un lugar que se llamaba Berea, las personas que vivían ahí se iban siempre a los rollos de la Torá para ver si lo que Pablo estaba hablando acerca de la Torá, revelando al Señor Yeshua, al Señor Jesús, era cierto. Se iban a ver los pergaminos de la Torá, a ver si era cierto. Rectificaban y estudiaban para no ser engañados y no ser llevados por cualquier ola y viento de doctrina humana. Por eso hay que irse a la verdad del Evangelio. Ahora en día hay mucha doctrina y mandamiento de hombres, como decíamos, que en vez de acercar a Dios a las personas, lo que hacen es alejarlos, traer discordia, disensión, divisiones. ¿Por qué una iglesia habla de la otra iglesia? Porque se visten de esta manera, pero nosotros no nos vestimos así. Porque de repente ellos se ponen un pañuelo o un manto sobre su cabeza, pero nosotros no. Y están las iglesias hablando uno de la otra, en vez de estar unidos, porque eso es lo que el Señor quiere. La unidad entre la iglesia, no criticarnos, no apuñalarnos con palabras los unos a los otros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Él nos ha enviado. Así dijo el Señor Jesús en una oración. Muchas personas van cada viernes y cada domingo a la iglesia. Por costumbre, muchos para socializar también. Para no sentirse tan pecadores, para tener sus horas de una ficticia santidad. ¿Por qué? Porque de repente en la semana no lo hacen. Usted no solo tiene que ser santo en la iglesia los viernes y domingos. Su santidad es todos los días, porque la santidad es un estilo de vida. Y santidad, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, no significa andar con una aureola o con unas alitas atrás. Sí, significa apartado. Santo significa ser apartado, consagrado para Dios. Es decir, yo tengo que evitar contaminarme de pecado, esforzarme lo más que pueda, apartarme del mal y del pecado por amor a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por amor a Él. Pero hay muchas personas que viven una falsa santidad. Y solo son santos en la iglesia para que los vea el pastor o la congregación. Pero fuera de eso, son otras personas. Si usted los ve en el mundo, no puede diferenciarlos. Y aún la gente no puede diferenciarlos. Si usted le dice que, oh, sí, el hermano, lo saludo como hermano, él. Qué raro, nunca se ha presentado como hermano, que yo sepa. Bueno, ni actúa como él. Porque las personas se fijan en todas nuestras actitudes y juzgan. No de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a mi actitud, así juzgan. Así que es muy importante nuestro testimonio. Ahora, ¿por qué Dios reveló qué es lo que a Él le agrada? Dios lo reveló en su palabra, qué es lo que Él quiere como sacrificio, que seamos nosotros como ofrenda y sacrificio delante de Él. ¿Qué es lo que Él desea? Porque Él se hastió, como decimos nosotros, de ofrendas de carneros, de becerros, de ovejas, de aves. Porque no era sincera la ofrenda. Era por tradición, no había un amor, una pasión por ir y ofrendarle al Señor. No, era por obligación, no por amor. Hizo una gran diferencia. Y el Señor nos revela en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 16. Acompáñeme al libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 16.
porque no te has deleitado en sacrificios, ni has aceptado holocaustos de paz, porque los sacrificios a Dios son el espíritu humillado. Al corazón contrito, Dios no despreciará. Mire qué maravilloso. Esto es lo que a Dios le agrada. No holocaustos, o ofrendas, o vidas por conveniencia, o vidas por rutina. No, sino que un espíritu. El Señor quiere hombres y mujeres, jóvenes y niños, con un espíritu quebrantado, no altivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de las iglesias, digo lamentablemente porque así es, se está viviendo en todas las iglesias, en todo el mundo. Hay muchos y muchas personas que dentro de la iglesia tienen arrogancia dentro de su corazón, tienen altivez, tienen prepotencia, tienen orgullo y tienen hasta vanagloria. Duele decirlo y es lamentable, pero está dentro de la iglesia sucediendo eso ahora en día. La iglesia actual no es ni la sombra de la iglesia primitiva, lamentablemente. Y el próximo sábado vamos a hablar el tema de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Vamos a ver a través de la historia qué sucedió con esa iglesia. ¿Por qué la iglesia de hoy no es como la iglesia primitiva? ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué fue lo que aconteció? Vamos a ver a través de la historia qué es lo que sucedió con la iglesia. Porque no es ni la sombra la iglesia comparado con la iglesia primitiva de los apóstoles del Señor. Es lamentable. Pero ahora en la iglesia se está viviendo eso. ¿Por qué? Porque el mismo creyente permite en su corazón entrar arrogancia, altivez, prepotencia, orgullo y vanagloria. Tal vez porque obtiene recursos, tal vez porque cree estar en otro nivel social mayor que los de los demás hermanos. Y ya no se junta, como dicen vulgarmente, con la chusma. Es lamentable, pero se está viviendo dentro de las iglesias. Lo que hay que pensar es, ¿qué va a suceder con estas personas en aquel día? Cuando el Señor venga, porque la Escritura dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor será salvo, sino que todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es no tener orgullo, es que no exista vanagloria, ni altivez, ni prepotencia en mi corazón, que no exista rencor ni odio dentro de mí, ni que yo desprecie a mis hermanos, ni que hable mal de mis hermanos, ni que los critique, ni que sea hipócrita con los hermanos en la iglesia. Eso no viene de Dios, ni mucho menos que sea mentiroso. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Por ende, si un creyente practica estas cosas, el Señor lo hará a un lado, lamentablemente. Porque dice que aquel día muchos le dirán, Señor, por en tu nombre yo eché fuera demonios, yo predicaba, Señor, yo hacía grandes prodigios y milagros. El Señor le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, porque yo nunca te conocí, porque no fuiste una ofrenda agradable, un sacrificio perfecto, porque no te entregaste por completo, porque tu ofrenda fue superficial, solo para vanagloriarte, tal vez porque eras hijo del pastor o hijo del líder. Había arrogancia en ti. Elí, el sacerdote Elí, sus hijos lamentablemente murieron porque eran sacerdotes, pero eran malos sacerdotes, hombres malos y perversos. Y no solo porque eran hijos del sumo sacerdote fueron salvos, no, Dios los mató, Dios mismo los castigó. Así que ser hijo o hija de un pastor o de un líder o de un líder religioso no quiere decir de que usted va a tener santidad o que usted de repente va a tener preferencia de parte de Dios. No, porque todos somos iguales delante de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Todos somos iguales delante del Señor, en todos los ministerios. Para Dios todos somos iguales. Somos comprados con precio de sangre. Todos y cada uno tenemos el mismo valor para Dios.
somos preciados para Él. Por eso nosotros no podemos menospreciarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos con nuestros errores, con nuestras virtudes, y perdonar en todo momento, independientemente las veces que nos ofenda a nuestro hermano. Porque Pedro en una ocasión se acercó al Señor Yeshua y le dijo: Señor, dime cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí o que me ofende. El Señor le dijo: tienes que perdonarlo 70 veces 7. Es decir, 7 por 7 es 14 por 7, y el resultado va multiplicándolo por 7. Llega un momento que en la calculadora le va a dar error. ¿Por qué? El Señor quiso dar a entender que siempre, en todo momento, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y que el trigo y la cizaña van a crecer dentro de las iglesias. Pero ruegue a Dios que usted no sea parte de la cizaña, sino que parte del trigo. Porque la cizaña, dice la palabra, será separada del trigo cuando el príncipe de los pastores venga y haga su segunda y última aparición en la tierra. Será separada el trigo de la cizaña, y la cizaña será tomada y echada al fuego, dice la Escritura. Así que hay que ponerse a cuentas ahora que hay tiempo. Y eso es lo maravilloso del Señor, que el Señor da tiempo, es un Dios misericordioso de amor. Pero no podemos nosotros abusar también de su misericordia, ni de su favor, ni del tiempo de gracia. Que no solo porque estamos en el tiempo de gracia vamos a estar pecando y haciendo lo que yo quiera hacer. Y si yo quiero odiar a aquel hermano, y porque aquel hermano me cae mal, aquella hermana no me cae bien, porque estos otros no tienen mi estatus social. No, usted no puede actuar de esta manera, porque si usted actúa de esa manera, el amor del Padre no está en usted. Jamás ha estado en usted. Porque el amor del Padre no actúa así. Mire qué maravilloso. Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es fuego consumidor, dice la Escritura. Así que Dios está buscando también un corazón contrito. Que el hombre tenga un espíritu quebrantado, que no haya altivez, arrogancia, como dijimos, prepotencia, orgullo, vanagloria, y que tenga un corazón contrito. ¿Qué significa contrito? Un corazón contrito quiere decir que la persona tiene que sentirse mal y muy arrepentido cuando ha actuado o ha pecado contra su hermano, contra su prójimo, o cuando ha pecado contra Dios. Y eso era lo que tenía David. Eso era lo maravilloso que David tenía. Que David tenía un corazón contrito, porque él se sentía mal. Y cuando él pecaba, venía delante del Señor, se entregaba por completo y confesaba su pecado. Y estaba totalmente arrepentido. Hacía un teshuvá. Hacía teshuvá. Y como lo hemos enseñado aquí, él hacía teshuvá. ¿Y qué significa teshuvá? Teshuvá es una palabra en hebreo que significa arrepentimiento. Regresar a Yahweh, a Dios. Volverse de un camino equivocado al camino correcto. Un cambio que tiene lugar en la manera de ver las cosas. La conducta que se acompaña en dicho cambio. Es decir, un verdadero arrepentimiento es volverme a Dios de todo mi corazón, con todo mi ser y con todas mis fuerzas, y alejarme del pecado. Ese es un verdadero arrepentimiento. Teshuvá es lo que Dios está buscando ahora en día. Que los hombres y las mujeres, los jóvenes se arrepientan, porque los días se están poniendo más difíciles y vienen cosas más difíciles para el mundo todavía, para todas las naciones, para todos los continentes. Vienen días más duros y más oscuros todavía para la humanidad. Pero el hombre, y aún dentro de la iglesia hay creyentes que están con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Están coqueteando con las tinieblas. Su corazón está partido. Y el Señor Jesús dijo, el Señor Yeshua dijo, no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes estar en la iglesia y estar coqueteando con el mundo. No puedes estar deseando comer las algarrobas de los cerdos y tener tus pies aquí en el altar de Dios. No puedes hacer eso. Decídete, arrepiéntete ahora que hay tiempo y vuélvete un sacrificio vivo delante del Dios eterno.
Y eso es lo que Dios busca, corazones así, contritos, con un verdadero arrepentimiento, como Dios quiere. Dios busca personas que se humillen, reconociendo que Él es el Dios supremo, creador de todas las cosas, y que nada subsiste si no es por Él. Ese tipo de personas busca el Señor, que jamás desprecian sus oraciones, que jamás desprecian su palabra ni su profecía, sino que es muy preciado para ellos. Que tengan un estilo de vida conforme a su voluntad, que es un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Eso es lo que Él quiere, que seamos ofrendas y sacrificios vivos. ¿Sabía usted que Dios no busca primero nuestra adoración? Dios no busca primero nuestra adoración. No necesita primero nuestra adoración. Acompáñeme al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Dice así: solo tú eres Yahweh, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y todas sus huestes, la tierra y todo lo que hay en ella, las aguas y todo lo que hay en ellas. Tú eres el que da vida a todos ellos. Los ejércitos de los cielos te adoran. Dios ha recibido y recibe adoración desde antes de la creación del mundo. Todo lo que Él ha creado le ha rendido adoración siempre, por la eternidad. Él es el dueño de todo. Todo lo que existe, por Él existe, para Él, y todo se sostiene por su mano poderosa. Todo lo que tenemos es de Él. Todo es para Él y por Él. Nada de lo que existiera si no fuese por el Dios Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Él no busca primero nuestra adoración, sino una ofrenda de amor. Que seamos una ofrenda de amor, rindiéndonos y dependiendo completamente de Él, con corazones contritos y humillados. Eso es lo que el Señor busca. Que respetemos su palabra, que amemos su palabra, que nos alejemos de todo aquello que tiene que ver con el mundo. Y eso es lo que el Señor quiere. Que no seamos ofrendas por tradición o por rutina, sino que seamos ofrendas vivas. Que no seamos como el Cana, que presentó ofrenda por tradición, por costumbre. No, que nuestra ofrenda, nuestro estilo de vida, nuestra vida misma, sea auténtica, llena de amor, de compasión y de misericordia, amando su palabra y cumpliendo sus mandamientos. El segundo punto, la segunda verdad es que Dios quiere ofrendas consagradas a su altar. Dios quiere que seamos consagrados a su altar completamente. Y eso es lo maravilloso, que seamos consagrados. Volvamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Capítulo 1, versículo 25. La parte que dice: después de que el Cana mató el becerro, dice, como sacrificio al Señor, como de costumbre. Luego Ana entregó al niño a Elí y le dijo: perdón, Señor, yo soy la misma mujer que usted dio orar al Señor. Le aseguro que lo que digo es cierto. Oré por este hijo y el Señor contestó mi oración dándomelo. Ahora se lo entrego al Señor y él servirá al Señor toda su vida. Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor. Mire qué maravilloso. Cuando Ana dio a luz a Samuel, ella no subió al templo hasta que el niño fue destetado y el niño podía comer alimento sólido. Fue llevado y ella entregó al niño para que sirviera al Señor en el templo. Lo entregó al sumo sacerdote Elí. Lo entregó.
Dios requiere de personas que vivan una vida consagrada cada día. Que vivan una vida consagrada cada día. En esos momentos, cuando están en contacto con el mundo, que se den a diferenciar entre el mundo. No solo cuando van a la iglesia cada viernes o domingo, como lo habíamos dicho, sino que su iglesia esté sin manchas, sin arrugas, pura y limpia, porque por eso es lo que Él viene y enviará a sus ángeles a levantar antes de que Él ponga pie sobre el monte de los olivos. Vamos a ver esa enseñanza también otro día, que Él pondrá sus pies. El Señor Yeshua pondrá sus pies en el monte de los olivos cuando Él regrese en su segunda venida. Así que, mire lo que Dios habla a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Acompáñeme rápidamente. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice Pablo a la comunidad de creyentes, judíos y griegos y de otras nacionalidades que vivían en Roma: les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mire qué maravilloso. Eso es lo que estaba pidiendo el apóstol encarecidamente a los hermanos de la iglesia. Que se presentaran como una ofrenda. Y eso es lo que Dios quiere. Que nuestros cuerpos no sean orientados al pecado. Que seamos santos, apartados del mal completamente. Porque este mundo está lleno de pecado. El pecado ha aumentado, la violencia ha aumentado increíblemente. Todos los días hay muertes en todo el mundo. Hay violencia. En las naciones hay violencia, hay odio, hay separación, hay división, hay rencores, hay corrupción. Y la corrupción atrae juicios de Dios también. Donde hay violencia, odio, rencor, ahí hay juicios de Dios también. Porque eso no le agrada a Dios. Usted puede encontrarlo en toda la historia del pueblo de Israel. En toda la Torá, en los profetas, usted puede encontrar, y ahí se va a dar cuenta lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Así que Dios quiere que seamos santos, apartados del mal, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Son muy importantes nuestros pensamientos. Nuestra mente tiene que ser renovada, una mente limpia, una mente pura. Porque nuestros ojos, dijo el Señor Yeshua, Señor Jesús, son la lámpara de nuestro cuerpo. Pero si nuestros ojos están en tinieblas, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Si nuestra mente, en ella hay tinieblas, todo nuestro cuerpo actuará en tinieblas y en pecado. Así que es muy importante que mi mente esté renovada y esté limpia. ¿Cómo voy a limpiar mi mente? Con la palabra del Dios eterno, con la Torá del Dios eterno, con los escritos, con los profetas, con las enseñanzas que dejó el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, en el nuevo pacto. Con esas enseñanzas que limpian mi mente, mi corazón y todo mi ser. Eso limpia porque es agua purificadora. La palabra es como agua que purifica mis pensamientos, que purifica mis emociones y mis sentimientos, y me enseña a amar a mi prójimo. Y me enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y a depender completamente de Dios. Pero eso es a través de la palabra, donde yo dependo de Dios y amo más a Dios que a mis propios deseos mezquinos de búsqueda de la felicidad. Déjeme decirle, un hombre no le puede dar la felicidad que usted desea encontrar. Una mujer no puede darle la felicidad que usted desea encontrar. El único que puede hacer feliz al hombre y a la mujer se llama Dios, Yahweh de los ejércitos, Yeshua, el Señor Jesús. En
castellano. Él es el que nos puede hacer feliz. Es la fuente de la felicidad. Pero el hombre mismo no puede hacer feliz a otra persona. Eso viene de parte de Dios. El modelo original del hombre no fue que el hombre recibiera. Dios creó al hombre en el modelo original para dar. Ese fue el modelo original del hombre, dar, no recibir. Y el Señor Jesús lo dice, es mejor dar que recibir. Vino a enseñar lo que el hombre perdió. Que el hombre fue diseñado de esa manera para poder dar adoración, dar amor, entregarse a otra persona. Porque el otro lo hará recíprocamente. No es necesario que lo pida. Ese es el molde original. Pero cayó en el Edén. Porque ahora en día las personas buscan su propia felicidad. Muchos terminan su matrimonio en 3, 5 meses, 6 meses porque dicen no funcionó esta relación. Porque ellos no están pensando en hacer feliz a su cónyuge. Están pensando ser felices ellos. Y eso es egoísmo. El modelo original de parte de Dios pone en el corazón del hombre a ser feliz a los demás, a los que están a mi lado, a mi esposa, a mis hijos, a mis amistades. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero el modelo de la serpiente es yo-yo. El yo-yo, solo para mí. Como decimos vulgarmente, como el rastrillo, solo hacia mí. Ese no es el modelo de Dios. El Señor Jesús decía que Él no había venido a hacer la voluntad de Él, sino que a hacer la voluntad del que lo había enviado. Eso lo encuentra en Juan capítulo 6, versículo 38. Porque lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nos presentemos como sacrificios vivos, santos y agradables delante de Él, en nuestra mente y en nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, volvamos con Ana nuevamente. Sabemos que en el templo, en ese tiempo de Ana, estaba el arca del pacto. Pero Dios ya no estaba allí, en el arca del pacto. La voz de Dios ya no hablaba también a Elí, porque Elí también pecó contra Dios al no reprender a sus hijos que estaban haciendo pecado en el templo. Por eso es grande responsabilidad de los padres reprender a sus hijos cuando sus hijos están pecando, están cometiendo algo incorrecto. Usted tiene que reprender a sus hijos porque Dios va a demandar. Y Dios le demandó a Elí. Elí murió también cuando se dio cuenta que el arca del pacto había sido robada. Cayó de espalda y murió el sacerdote. Y nunca más hubo del estirpe de Elí sacerdote en Israel, porque él no reprendió a sus hijos. Es una grande responsabilidad de nosotros los padres reprender a nuestros hijos cuando cometen pecado y errores, mucho más cuando ofenden a Dios, porque si no a usted le van a pedir cuentas, no a sus hijos aparte, pero a usted le van a pedir cuenta por su esposa y por sus hijos, sacerdote de casa. Así que usted tiene una grande responsabilidad. En aquel tiempo, los hijos de Elí fueron llamados, pero ellos amaron más las cosas del mundo, el deseo. Ellos hasta inclinaban, es más, hacían fornicar a las mujeres que llegaban al templo. Imagínense qué malvados eran los hijos de Elí. Amaron más las cosas del mundo que al Dios, al creador de todas las cosas. Se desviaron del camino, como hay muchos creyentes hoy en día, que ya no le están danzando a Dios en el desierto, sino que le están danzando al becerro en el mundo. Hablo metafóricamente. Ya no están haciéndole fiesta al Dios eterno. Están haciendo fiesta al becerro de oro en el mundo. Es lamentable, pero es cierto. Dios ya no tenía nada de él en el templo, porque lo que tenía se había perdido los hijos de Elí y aún el sacerdote Elí, porque Dios ya no le hablaba. Dios tomó y levantó la ofrenda viva que entregó Ana.
la ofrenda que Ana entregó a su hijo Samuel. Dios lo levantó. Y de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Samuel fue uno de ellos. Esa ofrenda consagrada en el altar. Esa ofrenda entregada en el altar para servir al Dios eterno. Un hombre que se entregó completamente. Y fue uno de los grandes profetas y sacerdotes. Porque Samuel era profeta y era sacerdote también. Tenía los dos oficios. Samuel fue una ofrenda viva entregada en el altar de Dios. A Dios se le reveló a él en la intimidad. Vio su corazón deseoso y apasionado por él. Y eso es lo que Dios busca para revelarse a las personas. Dios busca corazones deseosos y apasionados por él, por su palabra, por su presencia, por hacer lo que el Señor dijo que hicieran. Eso es lo que Él quiere. Corazones llenos de bondad, de amor, de misericordia, de perdón. Que ya no nos estemos lacerando los unos a los otros con palabras, ni con miradas, ni con divisiones, mucho menos por doctrinas de hombres, sino que nos amemos, iglesia, los unos a los otros. Para que cuando nosotros nos amemos, nuestro testimonio alcance a aquellos que no conocen al Señor. Tal vez han oído hablar del Señor, como dijo Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden contemplar tu gloria y yo puedo entender y saber quién tú eres. Hay muchos que han escuchado de Dios, pero no conocen a Dios, ni mucho menos a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Señor Jesús. No lo conocen. Aún muchos dentro de la iglesia no lo conocen todavía. Porque esa palabra que está en el libro de Mateo dice que el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Ibas a la iglesia, pero no me ibas a buscar a mí. No ibas a entregarte por completo. Cuando llegabas a tu casa y orabas, no orabas para hacer mi voluntad, orabas para suplir tus necesidades. Hasta en eso tenemos que tener cuidado. Dios sabe de lo que tenemos nosotros necesidad. El Señor Jesús les dijo: no se preocupen por lo que han de vestir, por lo que han de comer. Si el Señor vistió los lirios del campo con mucha más gloria que Salomón y alimenta las aves del cielo, ¿qué no hará con ustedes? Él conoce sus necesidades. Lo que Él quiere es obediencia, misericordia, amor, perdón. Que seamos auténticos de una sola pieza. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Para que los que están en el mundo crean en aquel que nos llamó. Así que lo que Dios anda buscando es un tipo de ofrenda. Un tipo de ofrenda de persona. Que sea ofrenda, sacrificio vivo. Para que escuche su voz como le escuchó Samuel. Es la palabra que en un momento estaba Samuel y el sacerdote Elí en el templo. Y Samuel estaba acostado y escuchó una voz que le decía: Samuel. Y él pensó que era Elí. Le dice: sí, mi señor Elí, dígame. No le dice el sacerdote: yo no te he hablado. Yo escuché que me llamaste. No, yo no te llamé. Y se fue a recostar. Y le volvieron a hablar. Y Elí le dijo otra vez: no, yo no te he dicho, yo no te he llamado. Pero Elí entendió que era Dios quien estaba hablando a Samuel. Porque había un Samuel, una ofrenda viva, sincera, que amaba la presencia del Padre, que amaba su palabra y estar y actuar como Él quería. Y el sacerdote Elí le dijo: la próxima vez que escuches tu nombre, di: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Y así fue como Samuel empezó a oír la voz del Dios eterno. Dios está buscando Samueles, ofrendas vivas, ofrendas, cuerpos limpios en santidad, mentes limpias en santidad, para que escuchen su voz, su palabra, su revelación.
para darle revelación, para usarlo de una manera que usted no imaginó, para glorificar su nombre a través de su vida. Eso es lo que Dios quiere. Hay que anhelar ser una ofrenda que el Señor desea. Y la tercera y última verdad, el último punto. Cuando te entregas como ofrenda a Dios en intimidad, se provoca la verdadera adoración y un verdadero servicio. Un verdadero servicio. Sigue diciendo la escritura que estudiamos hoy, en versículo 8 del libro de Samuel. Volvamos al libro de Samuel. Capítulo 1, versículo 28. En el versículo 28 dice: Ana le dice al sacerdote Elí que el niño le servirá al Señor toda su vida. Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor. Primero se entrega la ofrenda, después se rinde adoración. Primero se entrega la ofrenda, después se rinde adoración. Ana entregó al niño como ofrenda y después rindió adoración y fue recibida su adoración, porque entregó una ofrenda conforme al corazón de Dios. Cuando tú comprendes que Dios te está buscando a ti como ofrenda y entras en esa intimidad con Él y esa relación con Él, entonces se provoca una implosión dentro de ti, una verdadera adoración que nace de tu interior y que sube delante del Padre. Esa relación íntima entre tú y Él. Una verdadera adoración que nace de adentro. Y comenzarás a vivir una vida que a Él le agrada, conforme a su voluntad. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 4, acompáñeme al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Pero viene el tiempo, y ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Es necesario que usted y yo adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Pero ¿qué es entonces adoración en espíritu y en verdad? Una adoración en espíritu es según lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, acompáñenme. Esta es una adoración en el espíritu. Es vivir en los frutos del espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es adoración en espíritu. Es decir, debo vivir una vida llena de esos frutos para convertirme en un verdadero adorador. Porque un verdadero adorador no es el que canta una canción, es un salmista como decimos nosotros. Ese no es un verdadero adorador. Si no están viviendo los frutos del Espíritu, o si no están los frutos del Espíritu en él, no es un verdadero adorador. O el que danza, o el que sirve de diácono, o el que predica en el altar, o el que sirve en cualquier área de la iglesia. Si no están los frutos del Espíritu en él no está adorando en espíritu. Porque adorar en espíritu es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es adorar en espíritu.
El verdadero adorador que Dios busca es el hombre y la mujer que vive en su vida estos frutos cada día. Los demuestra, los comparte con los demás. Eso es lo que el Padre busca en nosotros. Eso es lo que Él quiere de ti y de mí. Que nos convirtamos en este tipo de adorador, en este tipo de ofrenda, que es necesario que lo adoren con un estilo de vida conforme a su voluntad, donde exista la intimidad, donde se honre su nombre. ¿Y qué es honrar? Sino dar nuestro mayor tiempo a Él y obedecer su palabra. Eso es honrar, porque ¿qué es honrar a sus padres? Como ejemplo, honrar a nuestros padres es obedecer a nuestros padres, darle de lo nuestro a ellos, tener tiempo para ellos, amarlos, obedecer su palabra y estar atentos a ella. Así es igual con el Padre. Eso es honrar al Padre. ¿Por qué tenemos que ser ese tipo de ofrenda? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, como lo dice 1 Corintios 3:16, lo dice de esa manera. Además, estos adoradores que el Padre busca deben adorarle en verdad, no solo en espíritu, sino que en verdad. Mire lo que dice la palabra en cuanto que verdad, porque el Señor pidió esto desde el tiempo del pueblo de Israel. Acompáñeme al libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 3 y 4. Mire lo que el Señor pidió. Primera de Reyes 2, 3, 4. Guarda las ordenanzas de Yahweh tu Dios y anda en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, tal como está escrito en la ley de Moisés o en la Torá, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Mire, al cumplir con lo que dice la Torá, y el Señor lo dijo, no lo estoy inventando, ahí está escrito, usted lo está leyendo, nos irá bien en todo lo que emprendas. Así que hay que leerse Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos, que todavía están activos todos los mandamientos. Léalos y estúdielos uno por uno, porque no están obsoletos, ni tampoco, como dicen muchos, que el Señor Jesús los cumplió en la cruz. No, los mandamientos son eternos. La Torá es eterna, que es palabra del Padre, que es eterna. El mundo pasará, pero dice que ninguna tilde se dejará de cumplir. Todo se va a cumplir. Así que sigue diciendo, para que te vaya bien en todo lo que emprendas y prosperes donde quiera que vayas, para que Yahweh cumpla su promesa que declaró acerca de mí, diciendo, si tus hijos guardan sus caminos para andar rectamente en mi presencia, con todo su corazón y con toda su alma, es decir, en verdad, no le faltará varón que se siente en el trono de Israel. Esa promesa se la dieron a David. No faltará quien reine, quien tenga autoridad, quien tenga cetro, pero tenemos que andar en verdad. Y eso es lo que el Señor quiere. Adorador en verdad significa guardar su camino, porque Él lo está diciendo en Primera de Reyes, lo que acabamos de leer. El verdadero adorador guarda su camino, es decir, ¿cómo? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo guardará el joven su camino? Dice los salmos, con guardar tu palabra. El verdadero adorador vive con fidelidad en el corazón, fidelidad a Dios, a su esposa, a sus hijos. Fidelidad a los pactos que hacen. Es el verdadero adorador cumple los pactos y mantiene los pactos, porque Dios es un Dios de pactos y Dios respeta y cumple los pactos. Mira lo que dice Salmos 86:11. Libro de Salmos 86:11. Oh Yahweh, muéstrame tu camino y andaré en la verdad. Mi corazón se regocijará con los que temen tu nombre. Mire, en la verdad.
Muéstrame tu camino, enséñame tu palabra, tus veredas, tu ley, tu luz, y andaré en la verdad. Esto quiere decir que aprender el camino del Señor es amar su palabra, unir nuestro corazón al propósito de Dios. Como resultado nacerá el temor de Dios, y este temor se convierte en sabiduría para poder adorarle. Porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, es el temor a Dios. Proverbios 1:7, ahí lo puede encontrar. También adorar en verdad es según lo que dice Salmo capítulo 15. Acompáñeme rápidamente, ya casi estamos terminando. Oh Yahweh, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo monte? El que anda irreprensiblemente, el que practica la justicia y habla verdad en su corazón, el que no engaña con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni recibe soborno en contra de su prójimo. Aquel ante cuyos ojos el que provoca a ira es despreciable, pero honra a los que temen a Yahweh, el que jura a su prójimo sin mentir, el que no presta su dinero con usura, ni recibe soborno en contra del inocente. El que hace estas cosas es justo y jamás será sacudido. Mire qué maravilloso. Esto es adorar en verdad. Es un estilo de vida. Andar en la verdad del Padre. Y esto es lo que el Señor nos muestra, que es lo que Él busca de nosotros. Primero, tener intimidad con nosotros, una comunión, una vida de obediencia. Dios no quiere primero tu adoración, quiere que seas ofrenda primero, un sacrificio vivo, verdadero, sincero, limpio, puro, para poder recibir tu adoración. Te quiere primero a ti como ofrenda. No puedes adorar sin estar limpio como ofrenda agradable. Si hay rencor, envidia, resentimiento, engaño, mentira, hipocresía en tu corazón, no eres una ofrenda perfecta delante del Padre. En aquel tiempo no se le podían presentar ofrendas en el altar al Señor que fueran imperfectos, con una pata quebrada o sin un ojo, o lacerada su piel, o con testículo magullado. No podían presentarse nada, ni los sacerdotes podían presentarse como sacerdotes si tenían algún desperfecto en su cuerpo o testículo magullado. No podían presentarse los sacerdotes como sacerdotes. Tiene que ser perfecto en todo su cuerpo, porque todo lo que es para Dios tiene que ser perfecto. Y nosotros nos perfeccionamos a través de la palabra. Usted y yo somos perfeccionados a través de la palabra. Él va perfeccionando nuestra vida, cambiando nuestra vida, quitando nuestras manías, nuestras malas maneras de vivir, quitando la hipocresía, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la mentira, el engaño, y nos llena de todos los frutos del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere, que caminemos en los frutos del Espíritu, en un estilo de vida de verdad y de justicia. Es lo que Dios quiere. Esto se vuelve una verdadera adoración que Él necesita que le rindamos. El Padre busca tu corazón, que se lo entregues por completo, no a medias, no compartido, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él quiere que lo busques en intimidad. Él no quiere una oración de ti. Él no quiere una simple oración de ti. Él lo que quiere de ti es una relación contigo. Comprenda esto, iglesia y amigos, si usted quiere venir al Señor. El Señor no quiere una simple oración, quiere una relación contigo. Dios no quiere una adoración y oración sin intimidad. Quiere una ofrenda, una adoración y una oración con intimidad, con relación. Primero,
para que esta intimidad nos lleve a darle abundante adoración llena de oración. Una adoración verdadera que suba como ofrenda, como olor grato delante del Padre. Esa es la verdadera ofrenda que el Padre busca. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, limpios, puros, en su mente, en su corazón, en todo su ser, sin nada que les estorbe sus oraciones, y que tengan un buen testimonio delante de los hombres también, para que su nombre sea glorificado. Él busca tu corazón, un corazón sincero, contrito y humillado. Él no va a despreciar, para luego recibir de ti una pura y viva adoración, llena del fuego de la pasión de tu amor hacia Él. Eso es lo que Dios quiere. Una verdadera ofrenda es lo que el Padre busca. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, si tú quieres ser una verdadera ofrenda para Él y ya no aguantas esa vida, ya no soportas, mejor dicho, esa vida de pecado, de maldad, lo que has estado viviendo, que ha sido duro para ti, y quieres entregar tu vida al Señor y comenzar a hacer una ofrenda agradable delante del Padre, aprender a ser una ofrenda que agrade y honre su nombre, yo te invito a que primero, amigo y amiga, yo te invito a que entregues tu vida al Dios Todopoderoso, que le confieses. Cierra tus ojos conmigo y repite esta oración. Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos es tu nombre. Eres bendito por los siglos de los siglos, Padre Celestial. Yo vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, por mis iniquidades y por mis maldades, por mis rebeliones, porque he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, oh Dios. Ten piedad de mí. Yo quiero ser una ofrenda. Quiero aprender a ser una ofrenda de amor, una ofrenda sincera, limpia delante de ti. Enséñame a través de tu palabra ser una ofrenda agradable para llegar a ser un verdadero adorador, y que mis oraciones lleguen a ti con pasión y con fervor, con un corazón contrito y humillado que tú no desprecias. Yo en esta noche te declaro como mi Dios y reconozco al unigénito Hijo tuyo. Yeshua es su nombre, el Señor Jesús, Jesucristo en castellano, el Mesías, el que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario, el que se entregó como ofrenda perfecta. Y comprendo que no es la cruz la que tiene el poder de redención, sino que es Jesús quien tiene el poder de la redención, y Él es la ofrenda, y quien murió y resucitó al tercer día, porque lo resucitaste con el poder de tu Santo Espíritu. Yo lo creo y lo confieso como mi Señor y como mi Salvador en este día, y lo confieso como el unigénito Hijo del Dios Altísimo, del Dios Eterno, que es quien viene a juzgar a todas las naciones de la tierra. Yo creo en ti, Señor Yeshua, Señor Jesús. Yo creo en ti en esta noche y entrego mi vida a ti. Amén. Amén. Si entregó su vida al Señor o reconcilió con Él, déjenos saber aquí abajo en los comentarios, o envíenos un correo electrónico para poder darle algunas instrucciones de cómo poder comenzar a leer las Escrituras y poder ser lleno de la palabra del Señor Dios Todopoderoso. También le invitamos a que pueda buscar una iglesia donde congregarse. Si no puede ir por la pandemia porque tiene temor, que pueda buscar una iglesia a través del Facebook también y recibir palabra del Señor, recibir revelación del Dios Altísimo. Para los hermanos y hermanas que me escuchan, yo le invito a que seamos ofrendas vivas, que dejemos a un lado todas las doctrinas de hombres que no vienen de Dios y que lo que hacen es dividirnos, que nos amemos los unos a los otros, porque el tiempo se está acortando.
que nos arrepintamos de verdad, que hagamos teshuvá, un verdadero arrepentimiento, que vivamos vidas santas, íntegras y rectas delante del Dios Altísimo. Porque todo lo que está aconteciendo en el mundo, todos los juicios, todos los terremotos, todos los huracanes, todo es parte del plan divino. Todas las pestes que vienen, las que están por venir, las guerras que están por venir, los levantamientos armados dentro de las naciones, todo lo que va a acontecer está escrito y está en el plan perfecto del Padre. Y usted y yo, que somos parte del cuerpo de Yeshua, el cuerpo de Jesús, y somos uno con el Israel, el remanente que será levantado, tenemos que actuar y andar conforme Él quiere en su voluntad. Dejemos a un lado el rencor, la envidia, el odio, la hipocresía, la falsedad, el hablar a la espalda del hermano, criticar al hermano y la hermana. Dejemos eso a un lado. Amémonos los unos a los otros como enseñó el Señor Jesús, el Señor Yeshua. Amémonos unos a los otros y perdonémonos unos a otros. Y cuando seamos uno, entonces el mundo se dará cuenta y va a creer de que Él nos ha enviado. Que el Señor les bendiga sobreabundantemente. Que el Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra haga alumbrar y resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Y si algunos necesitan sanidad, que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, derrame sanidad sobre sus cuerpos en el nombre todopoderoso de Yeshua, Hamashiach, el Jesús, el Mesías. Que derrame sanidad con su ungüento, con su aceite, con su presencia, le pueda descender desde la cabeza hasta los pies y pueda traer sanidad a sus cuerpos que la necesitan. Y si tú tienes necesidad de un trabajo, que el Señor abra puertas sobrenaturalmente a ti para que puedas tener un trabajo y pueda proveerte el Señor los recursos necesarios para tu alacena. Que nunca falte aceite, que nunca falte pan, que nunca falte comida en tu casa, que nunca te falte provisión ni un techo. Que el Señor provea sobreabundantemente sobre ti. Que el Señor te dé fuerza y fortaleza y el Señor te levantará en su nombre santo. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado, si el Señor no ha venido, para que nos podamos reunir aquí mismo y poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Así que tengan muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.